Te damos gracias, Padre del cielo. Agradecemos, Señor, tu grande amor, tu misericordia y tu bondad, Padre, que pues día con día tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Y, Señor, pues tan solo pedirte que nos auxilies y nos guíes, Señor, para poder hacer una transmisión correcta, exponer de la manera adecuada, conforme la guianza y la dirección de ti, tu Espíritu Santo, y que pues las comunicaciones, los enlaces de internet, pues todo salga bien, Padre. Que no haya ningún tipo de problema o dificultad, Señor, a la hora de la transmisión, mi Dios bendito, y que podamos, Señor, pues recibir de tu palabra en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pues el tema que yo tengo para compartir con ustedes es los espíritus encarcelados. Y bueno, este tema pues surge a partir de lo que compartí con ustedes el domingo en el culto presencial que tuvimos, cuando les hablaba de atar y desatar en los cielos. Entonces, pues de ahí derivamos este tema y hoy vamos a hablar de los espíritus encarcelados. Amén. Y vamos a entrar en tema, y para esto vamos a leer algunos versículos que son claves para entender todo esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 dice, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y bueno, este es el versículo donde se narra que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados. Lo cual quiere decir que hay espíritus, hay seres, entidades que están en una condición de cárcel, que están en una condición de presos, detenidos en este tipo de prisiones o de cárceles espirituales. Judas capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces, pues bueno, vuelve a ser algo similar, y aquí está claro, y en este caso se habla de ángeles que de alguna manera, bueno, como dice el versículo, no conservaron su señorío, no se mantuvieron bajo obediencia, bajo dirección, bajo sujeción a Dios, sino que pues se rebelaron a Dios y por lo tal, la consecuencia de esa rebelión fue un castigo y los han guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces, pues está claro que hay cárceles, hay prisiones donde se tienen guardados, se tienen encarcelados, en este caso pues hablamos de ángeles. Aunque en el caso del versículo anterior, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, pues ahí se nos habla de espíritus encarcelados. Ajá. Y lo que es interesante en el versículo anterior, que a estos espíritus se les va a predicar, porque ahí está claro que nuestro Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, esto pues obviamente tiene su significado, tiene sus implicaciones. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 4, para entender esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Entonces, note por favor, aquí está hablando acerca de estos ángeles que pecaron, que se rebelaron a Dios y fueron, dice aquí, despeñados, fueron llevados al infierno y están con cadenas. Están atados con cadenas y están esperando, pues, ser reservados a un juicio. Todavía están esperando un juicio que al final de los tiempos se va a dar en contra de estos ángeles que pecaron delante de Dios. Similar a lo que dice Judas 1:6, porque ahí es muy similar: los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces, lo que está claro, pues que hay ángeles, hay espíritus que están en condiciones de cárcel, que están presos, que están encadenados, que están sujetos, en este caso, pues esperando a que venga un juicio en contra de ellos, pero en tanto llegue ese juicio, pues están sujetos, encarcelados o encadenados. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pues dice algo similar. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y bueno, vuelve a ser algo similar a los versículos anteriores. Estos ángeles, estos espíritus están siendo reservados para un juicio que va a haber al final. Y aquí se habla en este caso de injustos. Entonces hay espíritus injustos, hay ángeles injustos, pues que están siendo reservados, custodiados, guardados, encarcelados, hasta que venga un día de juicio en contra de ellos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? La pregunta que aquí yo me haría: ¿bajo qué situación o por qué situación entraron en estas cárceles? Bueno, en el caso de estos ángeles fueron encarcelados por cuestión de pecado. Ahí está claro, segunda carta de Pedro 2:4, que Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado. Entonces, estos entraron en estas cárceles por pecado, por desobediencia, por rebeldía. Pero hay otros que fueron encarcelados porque fueron apresados por el enemigo. Vamos a ver. Isaías capítulo 14, versículo 12. Aquí nos habla de Lucero. Dice aquí: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Bueno, pues aquí se nos está hablando de este lucero, hijo de la aurora, que por su intención, por su soberbia, por su orgullo de llegar al lugar donde estaba el trono de Dios y sentarse en ese mismo lugar,
Bueno, pues tuvo una consecuencia y fue derribado. Pero una de las cosas que realizó este personaje lo dicen los versículos siguientes. Dice ahí, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos? Aquí estamos hablando con respecto de Lucero. Dice, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Entonces, note por favor, porque de acuerdo al versículo Isaías 14:17, este lucero tiene prisioneros. Dice aquí, y a sus prisioneros no abrió la cárcel. Entonces quiere decir que dentro de las muchas cosas que realizó este lucero, aparte de rebelarse en contra de Dios, aparte de ir en contra de Dios, pues está claro que apresaba personas, seres, ángeles, espíritus, no se especifica exactamente qué, pero dice que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Entonces, dentro de las cosas de maldad que hacía este lucero, pues es aprisionar seres, dígase, pues espíritus, dígase ángeles, dígase gente que las metía en condiciones de cárcel. Las tenía o las tiene prisioneras. Entonces quiere decir que hay espíritus a los cuales va a ir a predicar nuestro Señor Jesucristo, espíritus encarcelados. Hay otros que son ángeles que no conservaron su señorío y entonces, por cuanto pecaron, también están encarcelados. Y hay otros que, en este caso, Lucero los tiene bajo cárcel, los tiene encarcelados. Entonces, de alguna manera con esto pues tenemos un breve panorama acerca de todos estos que están encarcelados. Que algunos pues tienen el beneficio de que llega Cristo y les va a predicar. Ahorita vamos a ver un poco con más detalle esa situación. Otros son ángeles que pecaron y que pues fueron depositados en el infierno, en lo más profundo. Y hay otros que son prisioneros de Lucero, los cuales los tiene encarcelados. Ok. Y esto pues es interesante porque recordando un poquito lo que compartimos el domingo anterior, dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, usted recuerde que la región de Cesarea de Filipo era una región que estaba a las faldas del monte Hermón. Aquí está, esta es la región de Cesarea de Filipo. Y dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene una declaración bien interesante que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, esto, como lo está escrito, esto sucedió en la región de Cesarea de Filipo, que es esta región aquí a las faldas de lo que es el Monte Hermón, que se ve aquí más arriba. Y bueno, habíamos comentado por qué nuestro Señor Jesucristo hizo el comentario
acerca de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bueno, recordando lo que vimos, usted recuerde que a las faldas del Monte Hermón, en esta zona, hay un macizo rocoso donde hay una cueva que precisamente se le conoce como la puerta del infierno. Históricamente hablando, en esta región de Cesarea de Filipo está ese macizo rocoso que se le conoce como el nombre de la puerta del infierno. Y es obvio que en alusión a esa puerta del infierno fue la mención de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, eso lo vimos con detalle el domingo anterior, recordando que en estos nichos que usted ve aquí ponían la figura del dios Pan, de donde viene la palabra pánico. Y el dios Pan, pues es un tipo de demonio, un sátiro, un macho cabrío, que de la cintura hacia abajo, pues es con pezuñas de patas de cabra, y de la cintura hacia arriba, pues un torso humano, rematando con cuernos. Bueno, eso lo vimos el domingo anterior, pero aquí es donde nuestro Señor Jesucristo hace la declaración de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y posteriormente lo que le dicen en automático es: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando hablamos de atar o desatar, la palabra atar en el griego tiene que ver con encerrar, tiene que ver con sujetar, tiene que ver con poner presos. Entonces, es obvio que si están enfrente de las puertas del infierno, dice: te voy a dar las llaves para que ates y desates. O sea, para que le abras a los cautivos y para que encierres a los que están en contra de Dios, para que sujetes a los que están en contra de los principios de Dios, pero también para que desates o abras las cárceles para los que están apresados por el enemigo o apresados por el infierno. Y para esto te voy a dar las llaves. Y con estas llaves tú vas a poder entrar y abrir la puerta. ¿Cuál puerta? Pues la que dijo anteriormente, las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia se puede introducir espiritualmente hablando en los lugares de tinieblas, en los lugares tenebrosos de parte de los enemigos. Ahora, ¿por qué es interesante hablando de los espíritus encarcelados? Porque posteriormente, inmediatamente después de este suceso de Cesarea de Filipo, dice ahí claramente: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Y ese monte alto, pues es el que está a las faldas de la región Cesarea de Filipo, y es el famoso Monte Hermón. Y entonces en ese Monte Hermón es donde nuestro Señor Jesucristo subió ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí es donde él lo subió. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque la palabra Hermón significa encerrar. Aquí 2763, que es la que da origen a la palabra Hermón, es encerrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final el Monte Hermón, pues es un lugar de cárcel, es un lugar de prisión, es un lugar donde están encerrados, pues obviamente, entidades, dígase ángeles, dígase espíritus, dígase seres que fueron apresados por el enemigo. Como decía en Isaías capítulo 14, versículo 17, que dice que en este caso Lucero no abre la cárcel a sus prisioneros. Entonces está claro que al final el Monte Hermón es una cárcel espiritual, representa una cárcel espiritual. Y qué interesante, porque es precisamente en las faldas del Monte Hermón estaba la entrada, la puerta al infierno, las puertas del Hades. Y se le dan unas llaves a Pedro, se le van a dar unas llaves tiempo futuro
porque tenía que ver la restauración de Pedro posteriormente. Bueno, eso ahorita no lo vamos a explicar, lo expliqué el domingo. Entonces se le iban a dar unas llaves, pues es obvio, para poder penetrar en este lugar de cárcel o en este lugar de encierro y poder rescatar y hacer salir a todos los que estaban ahí encerrados. Fíjese qué interesante. Ahora, la pregunta es aquí, dentro de todos estos que están encarcelados, que están encerrados, ya vimos que unos están encarcelados, a los cuales nuestro Señor Jesucristo va a visitar y les predica. Ya vimos que otros son ángeles que están encerrados. Y hay otros que son prisioneros por parte de Lucero. Ahora, vamos a entender un poquito, entonces, pues acerca de lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, y en el cual dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Tal vez conviene leer un poquito hacia atrás. Voy a leer desde el versículo 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, vivificado en el espíritu fue cuando se presenta a los espíritus encarcelados. Ahora, algunos dicen que en realidad fue para avisarles de algunas cosas, fue para proclamarles, no tanto para predicarles. Ahora, normalmente se predica para arrepentimiento. De hecho, yo le estoy poniendo aquí la palabra keruso, en griego, keruso, que significa aquí proclamar, predicar el evangelio, pregonar, proclamar, publicar, divulgar. Pero en la gran mayoría de las aplicaciones en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra keruso es predicar. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos acerca de esta misma palabra keruso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, keruso, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces se predica para arrepentimiento, se predica para salvación, se predica para que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, keruso, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, otra vez, se predica para arrepentimiento y para perdón de pecados. Marcos capítulo 6, versículo 11. Marcos 6, 11 dice, 6, 11 al 12 dice, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí, estas son indicaciones que les da a sus discípulos, a los apóstoles, dice, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Ahora, ¿por qué es interesante entonces? Porque entonces se predica para arrepentimiento y se predica
para perdón de pecados. Para eso se predica, para eso se proclama, para eso se divulga, para eso se evangeliza, para el perdón de pecados, para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque está claro que nuestro Señor Jesucristo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que fue vivificado en el Espíritu y de esa manera fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, pues fue para predicarles para arrepentimiento, para perdón de pecados, para salvación. Y aquí es donde está lo interesante. Pero ¿cómo puede ser que predicó a estos que están encarcelados, a estos que están en el infierno? Ahora, y aparte, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Bueno, hay un versículo que dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única manera de poder llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. No hay otra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante? Porque, bueno, tal cual como lo dice Jesucristo, la única manera de llegar al Padre, pues es a través de Jesús. Ok. Pero, entonces, ¿qué pasa o qué pasaba con todos los que morían en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento no está nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto no está nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que los del Antiguo Testamento pueden llegar al Padre o podían llegar al Padre? Porque el único camino que me lleva al Padre, y como dice la oración del Padre Nuestro, y nuestro Padre dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la única manera de llegar a los cielos, donde está el Padre, pues es a través del camino llamado Jesucristo. Pero si Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento, la pregunta es, todos los que morían en el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? Si no podían ir al Padre, porque para ir al Padre es a través de Cristo, pero Cristo no se refleja, no se manifiesta en el Antiguo Testamento. No tuvo su ministerio en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba o qué pasó con todos los que morían en el Antiguo Testamento? Hablando de todos los que, hablando del pueblo de Israel, de los hijos de Dios, de los profetas, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino del saber, reposará en la asamblea de los muertos. Note, por favor. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino del saber, reposará o reposa en la asamblea de los muertos. Y bueno, en base a este versículo, pues
pareciera no ser tan malo el morir. Porque dice claro que va a haber un reposo en la asamblea de los muertos. Ahora, o el lugar de los muertos. Vamos a entender, vamos a explicar esto. Hablando de el hombre que se aparta del camino, bueno, pues Jesús mismo dice, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo acabamos de decir hace ratito. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, me regreso a Proverbios 21:16. Entonces, el hombre que no está en el camino del saber reposa en la asamblea de los muertos. El hombre que no está en Cristo Jesús o que no recibe a Cristo Jesús, perdóneme darle esta pequeña variación, reposa en la asamblea de los muertos. Bueno, vamos a ver la palabra reposar. La palabra reposar en el hebreo 51:17, noaj. Bueno, tiene varias aplicaciones. Es dice aquí quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, dar consuelo. La palabra reposar, bueno, significa primariamente descansar, pero también implica dar consuelo. Entonces, aquel que está reposando en la asamblea de los muertos, pues está teniendo consuelo. Vamos a explicar. Porque la palabra reposar implica tener consuelo o dar consuelo o recibir consuelo. ¿Qué más hay? Asamblea. La palabra asamblea, aquí está asamblea, pues significa también fiesta. De hecho, viene es Cajal 69:51 de la Concordancia Strong, y viene de 69:50, que significa hacer fiesta. La palabra asamblea significa hacer fiesta. Y bueno, esto pues es fácil entenderlo, porque cuando tú vas y te reúnes en una iglesia, en una congregación, en una asamblea, en una iglesia, pues normalmente se hace una fiesta el día que te reúnes. Entonces la palabra asamblea significa hacer fiesta. Y la palabra muerte, pues literalmente significa separación. La palabra muerte significa separación. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, ahora sí, vamos a entender este versículo. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Bueno, vamos a aplicar las definiciones que encontramos. El hombre que se aparta del camino o que no está en el camino llamado Jesús tendrá consuelo, reposo en la fiesta, asamblea de los muertos, los separados de Dios. La palabra muerte tiene que ver con separación. Entonces, el hombre que no anda en el camino de Jesús tiene consuelo en la fiesta de los separados de Dios. A ver. ¿Y quiénes son estos? Que tienen reposo, que reciben consuelo, que hacen fiesta, pero que están separados de Dios, muertos. Pues son todos aquellos en el Antiguo Testamento que murieron, pero por cuanto murieron sin haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo un ministerio en el Antiguo Testamento, sino que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí se narra a partir del Nuevo Testamento y a partir de su nacimiento, su muerte y crucifixión en la cruz del Calvario, que fue la manera como Dios nos puede llevar de la tierra a los cielos a través de ese camino llamado Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento no había eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que todos los que morían en el Antiguo Testamento, que eran hijos de Dios, que andaban en los caminos de Dios,
no en los caminos de Jesús, sino en los caminos de Dios, en los caminos de la ley, teniendo buen testimonio, pues ¿a dónde iban a dar? Pues iban a un lugar que era la asamblea de los muertos e iban a reposar ahí. Y ese es un lugar de fiesta y ese es un lugar de consuelo, aunque están separados de Dios. Entonces, este es un lugar de consuelo. Y esto nos lo narra literalmente Lucas capítulo 16, versículo 23. Dice ahí, en el Hades, hablando del rico y Lázaro, tú recuerdas la historia, que era un hombre rico que tenía todos bienes, tenía beneficios, y Lázaro que estaba a las puertas, donde estaba haciendo, estaba enfermo, tenía llagas y venían los perros y lamían sus llagas. Bueno, tú recuerdas la historia. Y llega el momento en que muere tanto el rico y muere Lázaro, y uno se va al Hades y el otro se va a un lugar donde es consolado. Dice aquí, en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado y aquí, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces, ¿dónde estaba Lázaro? En un lugar de consuelo, porque dice, he aquí, él es consolado. ¿Y cómo se llama ese lugar de consuelo? Pues está claro, es donde reposan en la asamblea de los muertos, los que no están en el camino de Jesús. Como dice aquí, el hombre que se aparta del camino de salvar reposará en la asamblea de los muertos. De manera espiritual, el hombre que no está en el camino de Jesús tiene consuelo en la fiesta de los separados de Dios, porque todos esos que morían, como no tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, como no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, de tener una relación con Cristo Jesús, de aceptar el evangelio y la salvación y el perdón a través del sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente no podían llegar al cielo, porque el único camino que te lleva al cielo es el Padre. Digo, el único camino que te lleva al cielo es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, ¿qué pasa con todos aquellos que tenían buen testimonio, que caminaban de manera correcta? Pues no podían llegar al cielo. Pues ¿a dónde se iban? Se iban al Seol, a lo que es el lugar de consuelo, porque en el Seol hay un lugar de consuelo y hay un lugar de tormento. Lo que es un Seol bajo y un Seol alto. El Seol bajo es el lugar de tormento, el Seol alto es el lugar de consuelo. ¿Y por qué le digo Seol alto? Porque dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Entonces quiere decir que donde estaba Lázaro pues era un poco más alto, porque la mirada que dirigía el rico era hacia arriba. Entonces, el Seol alto, lugar de consuelo, el Seol bajo, lugar de tormento. Y entonces, pues estaba siendo consolado, pero no tenía un encuentro con Cristo Jesús. No conocía de Jesús, no sabía de Jesús. Morían, sí, pero como eran muertos de buen testimonio, de buen comportamiento, caminando en los principios de Dios, pues cuando morían, pues tenían que ir a un lugar de consuelo y no al lugar de tormento. Pero al final eso es en la parte de abajo, en el Hades. Tú recuerdas que había una grande cima que separaba el lugar del tormento del lugar del consuelo. Y no se podían pasar ni de un lado ni al otro, pero todos era en la parte baja. Y entonces, pues, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿qué pasa con todos estos que llegaban a este lugar de consuelo? Pues al final estaban encarcelados. No sabían de Jesucristo, no conocían a Jesucristo, no sabían del Evangelio, no sabían de las buenas nuevas, no sabían que había un perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús.
Pues entonces ahora entendemos que por qué Cristo tuvo que bajar, en este caso, al Seol a predicarle a los espíritus encarcelados. Ahora, para que me entiendas, dice Hebreos capítulo 11, versículo 38. Hebreos 11:38 dice, hablando de los campeones de la fe, hablando de Abraham, hablando de Sara, hablando de Jacob, de todos esos grandes campeones de la fe, de Jefté, de Sansón, de Gedeón, de Baraj, todos esos, de Moisés, todos esos grandes campeones, Hebreos capítulo 11, dice aquí, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Todos estos campeones de la fe, Sansón, Jefté, Barak, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, bueno, todos los que se mencionan, que por cierto son 17 personajes de fe que se mencionan ahí en Hebreos capítulo 11. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Otras versiones dice, no alcanzaron la promesa. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 25. Dice, y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, todos estos campeones de fe, todos estos personajes del Antiguo Testamento que caminaron en los principios de Dios, que caminaron con buen testimonio, no alcanzaron la promesa. ¿Y cuál es la promesa que no alcanzaron? La vida eterna. Dice primera carta de Juan capítulo 2 versículo 25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces lo que no recibieron o lo que no alcanzaron fue pues la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Juan 17:3 lo dice muy claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y como alguna vez dijo Jesucristo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces todos los del Antiguo Testamento pues no alcanzaron la promesa, que era la vida eterna, y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que eso no se podía dar en el Antiguo Testamento. No podían alcanzar la promesa, no podían alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque no podían conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por cuanto no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pues no podían llegar al Padre. Y entonces cuando morían, pues se tenían que quedar en un lugar de consuelo, siendo consolados, siendo bendecidos, pero de todos modos tenían que conocer la promesa. Y la promesa es conocer a Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Y entonces por esa situación, nuestro Señor Jesucristo tuvo que bajar y predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Pues todos esos personajes en el Antiguo Testamento que caminaban bajo los principios de Dios, pero que no tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pues no alcanzaron la promesa, dígase vida eterna, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces quedaron momentáneamente encarcelados en el Seol alto, en el lugar de consuelo. Y entonces cuando llega nuestro Señor Jesucristo y les predica, pues es obvio que les predicó del Evangelio, les predicó del sacrificio que había tenido en la cruz del Calvario. Y para eso se llevó a un testigo, el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, que le dijo, de cierto te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y el paraíso es el famoso seno de Abraham, o el famoso Seol alto, o el lugar de consuelo. Entonces le dice Jesucristo a este testigo, a este ladrón, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces bajó nuestro Señor Jesucristo con este testigo, el ladrón de la cruz, y entonces fue y les compartieron el evangelio, les predicaron el evangelio, y por cuanto predicaron el evangelio, pues se predica el evangelio para perdón de pecados, para arrepentimiento y perdón de pecados, y obviamente alcanzaron salvación.
salvación. Y entonces todos esos que estaban cautivos, pues fueron sacados. Todos esos que estaban apresados, encarcelados, fueron sacados. Por eso dice en la carta a los Efesios, dice que se llevó cautiva la cautividad. Donde dice, y esto de que subió a los cielos no es de que antes bajó a las partes más profundas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. Se llevó a todos esos cautivos a los cielos. Y entonces esos son los espíritus encarcelados que Dios libera a través de Cristo Jesús, que se presentó a predicarles. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Me voy a regresar a Mateo capítulo 16, versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo le da unas llaves, en este caso, a Pedro. Le va a dar unas llaves a Pedro. Y en esas llaves dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y la palabra atar tiene que ver con presos, tiene que ver con encarcelados, tiene que ver con sujetos. Y el versículo anterior es, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y habíamos visto que todo lo que es el Monte Hermón, pues es un lugar de cárcel, donde una de las entradas estaba a las faldas del Monte Hermón, porque la palabra Hermón significa encierro, encerrar, encarcelar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si te dan las llaves, es para que puedas abrir una puerta. Y la puerta es, pues, la puerta del infierno. Para que puedas desatar o sacar a los que están encarcelados. Fíjate qué tremendo poder tiene la iglesia. Porque hay muchos presos de parte del enemigo. Y como leíamos ahí en Isaías 14:17, acerca de Lucero, que tiene prisioneros en cárceles. En el mundo terrenal lo entendemos. En el mundo terrenal, pues hay gente que está presa por sus pasiones, por pecado, por corrupción, por depresión, por tristeza, por inmoralidad, y están presos. Están presos, están sujetos a sus pasiones, porque los tiene encadenados el enemigo, los tiene encarcelados. Pero yo nomás me hago una pregunta. ¿Cabría la posibilidad de que hoy en día personas que han muerto, que tuvieron un buen caminar, que tuvieron un buen testimonio, personas que fueron con una moralidad buena, que no se metieron en corrupción, en mentira, en engaño, pero que al final no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo? Porque hay muchos que caminan de una manera correcta y bueno, no tuvieron oportunidad de conocer un encuentro en Cristo Jesús, de conocer a Cristo Jesús. ¿Será que de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo fue y bajó y predicó a los espíritus encarcelados, dígase a todos esos
que no alcanzaron la promesa, la vida eterna, conocer a Cristo, que nuestro Señor Jesucristo siga bajando a predicar a esos espíritus encarcelados, a darles a conocer el Evangelio, a darles a conocer la salida, el escape, y que pudieran obtener la vida eterna y que puedan salir de esas cárceles? Yo creo que sí. Que nuestro Señor Jesucristo sigue visitando a esos espíritus encarcelados. Amén y amén.